Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. En esta oportunidad queremos hacer el comentario de la Sagrada Torá correspondiente a la Parashá del libro de Vayikra o Levítico, como se conoce en español. En esta oportunidad, en esta semana, nos tocan dos porciones que debemos analizar y que debemos estudiar profundamente. Son bastante complejas porque nos habla acerca de una sección que se llama Aharei Mot, que significa después de la muerte, y también Kedoshim, que significa santificados o apartados. Bien, ahí está la referencia en Levítico capítulo 16 hasta el capítulo 20, del capítulo 20 hasta el versículo 27. Bien, ahí en este momento hay dos porciones de la parashá donde debemos hacer la separación, pero en esta oportunidad, en este Shabbat, están unidas, ¿sí? Bien, ¿en qué consiste? Bueno, es una de las porciones súper complejas que tiene la escritura, que merece un análisis profundo, tiene un aspecto muy cabalístico, muy esotérico, como toda la Torá, por supuesto, pero hay cosas que se requieren de conocer ciertas definiciones, ciertos conceptos dentro de la Kabbalah para poder comprender, por ejemplo, en el caso de Aharei Mot, que muchas personas no creen en la vida después de la muerte o en la transmigración de las almas, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es intentar, ¿cierto?, sacar y extraer el comentario práctico de estas porciones. No es todo, siempre se lo recordamos a los amigos, siempre les recordamos a los hermanos que estos comentarios no son toda la Torá, son un extracto de lo que podemos extraer, sacar para poder aplicarlo a la vida diaria. En este caso, las dos porciones, una que corresponde a después de la muerte, a Harei Mot, eso es lo que significa, ya nos alude a que después de la muerte continúa algo, continúa la vida, ¿sí? Y el plazo que nos da en el Creador a cada ser humano es un plazo de un año. Bien, usted tiene que entender esto, tiene que saber que nuestra planificación en la Tierra es de un año completo, ¿sí? Que se puede extender a otro año y después el próximo año nuevamente hay que presentarse para que el Creador nos vuelva a dar otra oportunidad. Alguien puede preguntar, ¿y qué pasa con la gente que no conoce a Dios o no conoce la religión o no conoce esto de la Torá o de la Biblia? El Creador con cada alma tiene una especie de contrato que nosotros le llamamos el contrato del alma, y que la persona, si acumula un año completo y pasa el próximo año, y no estoy hablando de la celebración de Año Nuevo, sino que pasa un nuevo año dentro del calendario del Creador, cada alma va adquiriendo o se va añadiendo a contaminarse año tras año, se va contaminando, y eso en el fondo lo está haciendo morir espiritualmente hablando. Esto es algo bien difícil de explicar. Cada vez que una persona se presenta ante el Creador en Yom Kippur, en el día de la expiación, se le va quitando cáscaras para que siga viviendo un año más. En cambio, la persona que no está, ¿cierto?, alineada con la espiritualidad o con el Creador, cada año que pasa va muriendo. Y aquí, hermanos, por favor, pongan mucha atención con esto. La porción nos quiere insinuar directamente, es una insinuación directa, que cada presentación en el día de la expiación, que es una vez al año, donde uno, ¿cierto?, celebra esta fiesta y le dice al Creador de todo lo que hicimos, todos los pecados, todas las transgresiones, todo lo que hicimos durante un año completo, le estamos pidiendo al Creador poder resolver las cuentas para que nuestra cuota espiritual de nuestra alma quede en cero, para volver a empezar desde cero y empezar una nueva vida para tener más vida. Eso se trata. Pero una persona que vive la vida y que no está ni ahí con este tema de Dios, ni la espiritualidad, ni la Biblia, cada año que pasa va muriendo. Y aquí, hermanos, nos está hablando algo importantísimo, que es acerca de después de la muerte de quién, la muerte de los hijos de Aarón, que fueron consumidos por el fuego eterno.
y que la escritura nos revela que ellos hicieron un acto de pecado muy grave, que es mezclar, ¿cierto?, un conocimiento con el fuego que Dios no le había pedido, y que ellos quisieron improvisar y fueron consumidos por el fuego de Dios en el mismo altar el día que Dios iba a manifestarse de una manera santa y una manera sagrada para separar a un pueblo en todo el mundo para que viviera conforme a la ley del Creador. Bien, ¿qué pasó? Ellos hicieron y cometieron el fuego extraño, fueron consumidos, y Dios le dice a Moisés, a Aarón, ¿cierto?, para decirles que esto que ocurrió, el evento, es para que tengan cuidado de lo que significa el servicio al Creador. Cuando uno dice voy a hacer el servicio al Creador, significa apegarme a Él, estudiar de Él, rezar, orar, hacer obras de bien, y está ligado a la Parashá Kedoshin, que significa santificados, un concepto hebreo que significa apartarse de la corrupción, apartarse del mal, y que en algunas religiones confunden con intachabilidad, ¿ya? Nunca ha planteado la Biblia el ser intachable, sino que el ser santo. Y el ser santo no significa ser intachable, sino que significa que yo me debo apartar y aprender a separar lo bueno de lo malo constantemente. Tengo que tener un juicio propio en decir qué decisión tomo, si practico el mal o practico el bien, va a definir si yo voy a morir cada día o voy a vivir cada día. Por eso significa esto. Aharei Mot, después de la muerte, los hijos de Aarón, siendo sacerdotes, siendo personas sagradas y consagradas, cometieron un error muy grave y el Eterno los consumió, que sirvió como lección para que el pueblo de Israel supiera que el servicio al Creador es vida y no muerte. Ahora, resulta un poco complicado definirlo, porque hacer el servicio al Creador significa conectarse con la divinidad, conectarse con el mundo divino, con el Creador, significa vivir, no significa morir. Entonces, cuando Él nos plantea a nosotros que apartarnos del mal nos va a dar más vida, significa que nuestra alma va a adquirir y va a absorber más vida del mundo superior para yo poder compartirlo aquí en la tierra. Pero si yo no hago nada de esto, inmediatamente voy a extraer muerte y voy a repartir muerte a mi alrededor. Es por eso que no se entiende alguno de por qué yo tengo que cumplir ciertas reglas, o por qué yo tengo que hacer ciertas cosas que los demás hacen y yo no, y por qué a unos se les permite y a otros no. No es que al otro se le permita, lo que pasa es que Dios no permite que el hombre cometa el pecado, el error conscientemente, y eso trae consecuencias a la vida de uno. Entonces parece muy complejo hablar de Aharei Mot, que después de la muerte, que hay todo un proceso de purificación, y en ese proceso de purificación Dios nos habla de el Corbán, o estos chivos expiatorios, como les llamaban, que uno era entregado para Dios, para ser sacrificado para el templo, y el otro era entregado, ¿cierto?, a una entidad demoníaca que se llama Azazel. Y Azazel es un fuerte, llamémoslo así, un fuerte espíritu que vive en todo lo que es la locura y todo lo que tiene que ver con las energías o los recipientes del pecado que anda en la tierra. Es por eso que se confunde muchas veces al macho cabrío con Satán y este tema de los satanistas, porque el símbolo del macho cabrío es el símbolo de el pecado en sí. Ahora, un chivo expiatorio es presentado para el Eterno, y hay otro que es presentado, ¿cierto?, para el Azazel. Y aquí entramos a complicarnos, porque ¿qué significa este tema del pecado? ¿Qué significa esto de que un animal muera, ¿cierto?, para hacer purificación, y hay otro animal que sirve para extraer el pecado y la maldad de todo un pueblo, y que pasa a través de las manos del sacerdote para que ese animal vaya al desierto designado con una persona, que esa persona está designada para que en ese año no viva? Es algo muy fuerte, y el Midrash nos dice que la persona que iba a ser encargada para llevar este chivo expiatorio al desierto y que allí cayera por un aprisco, por así decirlo, esa persona que iba a estar encargada de eso, esa persona en ese año podía salvar su vida.
Es muy complejo esto, pero no se complique tanto cuando usted escuche esta porción y este comentario. Nos habla mucho de la otra vida y nos habla mucho de lo que tenemos que hacer en esta vida, ¿sí? Después de la muerte quiere decir que el Creador nos dice a nosotros que en esta vida, en el mundo físico, nosotros para poder vivir, ¿cierto?, una vida plena, debemos cumplir ciertos requisitos. Y después de eso, yo voy a seguir viviendo después de partir de este mundo. Pero va a depender. Cómo yo viva en este mundo es lo que se me va a definir en el otro mundo. Me explico. Yo voy a recibir el mundo venidero, la recompensa del mundo venidero, de acuerdo a lo que yo vivo ahora en este mundo de la materia, en este mundo físico. El Creador nos entregó a través de Moisés las tablas de la ley, donde en las tablas de la ley están los códigos para poder vivir una vida santa, una vida apartada, muy diferente a la vida que plantea, por ejemplo, una religión. En la religión muchas veces se le añade más cosas de las que están escritas, ¿cierto? Y ahí hay todo un estudio, a veces eso es bueno, a veces eso es malo, queriendo decir que los mandamientos del Creador son intransables, eso no se puede cambiar, no se puede modificar, pero las religiones le han añadido un poco más y algunas le han quitado, así de simple. Y esto es la gravedad cuando usted le añade algo que no corresponde o le quita algo que no corresponde. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de un sistema de vida, ¿sí? El sistema que pretende el Creador, que viva su pueblo, su gente, sus hijos en la tierra, es seguir unas normas, unos códigos, tanto morales, tanto civiles, tanto espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros no es la única vida que vivimos acá. Esta porción de Ahareimot y Kedoshim nos habla directamente al poder aprender a vivir y también aprender a morir. Y esto resulta extraño porque ¿cómo aprender a morir? Esta es una de las preguntas que nos formulamos todos los que estudiamos la Sagrada Torá, por lo menos todos los que estudiamos de la manera seria, que el Creador a nosotros nos quiere hacer vivir bien y también morir bien. ¿Qué significa morir bien? Hay muchas personas que mueren atropelladas, ahogadas, quemadas, torturadas, con horror, con miedo, con espanto, y eso a través de la Kabbalah nos explica por qué las personas mueren así. Dios quiere evitarnos a nosotros morir de maneras trágicas y morir de maneras terribles. ¿Cómo se logra eso? Aprendiendo a vivir. Yo acá, amigos, no estoy juzgando a nadie. Atención, porque dentro de mi círculo familiar interno he tenido la experiencia de ser testigo de familiares muy amados que han muerto, han partido de este mundo de maneras muy trágicas, y hay otros que han muerto, han partido de este mundo de manera muy elevada, por así decirlo. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, oye, en esta vida no es la única vida que tú vives, sino que después de la muerte hay santidad. Entonces es como curioso, porque la Parashá, Ahareimot y Kedoshim nos está hablando subliminalmente que después de la muerte hay santidad. Eso significa que el texto de la Torá nos dice a nosotros, sed santo porque yo soy santo. Ustedes tienen que apartarse a aprender a vivir con el resto, aprender a vivir con la humanidad. Pero si ustedes no saben vivir, mucho menos van a saber morir. Saber morir significa cómo yo voy a entregar este cuerpo cuando yo parta de este mundo. Hermanos, acá entramos nosotros a un tema bien complicado que personalmente hace muchos años atrás no lo quería tocar, porque para mí el tema de la muerte es un tema sensible. Pero estudiando la Torá y estudiando la Kabbalah, sigo estudiando obviamente, no es que ya lo sé todo, que Dios me libre de pensar eso algún día, sino que humildemente lo digo, cuando llegué a la sabiduría de la Kabbalah, a estudiar su misterio, y todavía lo sigo haciendo como un estudiante, me di cuenta que el tema de la muerte debo estudiarlo de acuerdo a los parámetros espirituales. No voy a entender la muerte si no la estudio bajo los parámetros espirituales. Si yo estudio la muerte bajo el parámetro religioso, probablemente tenga mucho más dolor y no comprenda por qué la muerte es así.
Bien, cuando a nosotros nos dicen, mira, tú tienes que aprender a vivir y tienes que aprender a morir, nos dice a nosotros el Creador que yo tengo que seguir muchas instrucciones para poder definir qué es lo que es santidad. Vivir en santidad, vivir apartado del mal, de la corrupción, del pecado, no quiere decir que yo no cometa errores. Todos los seres humanos cometemos errores y de hecho el error es parte de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento para poder corregir las cosas malas que nosotros hacemos o que nos enseñaron mal o que enseñamos mal. Bien, eso es parte del desarrollo, pero cuando la gente conscientemente peca, inmediatamente expone a su alma, igual que el chivo expiatorio que se va al desierto. La mayoría de las personas, cuando se habla de Azazel, dentro de la mística se habla que son dos demonios grandes, uno que se llama Usa y otro que se llama Azael, que Dios los reprenda, ¿cierto? Y que estos demonios al juntarse forman la palabra Azazel, aunque hay algunos estudios que revelan que Azazel realmente es una entidad, un ángel, que está designado para poder administrar y castigar a aquellos que en esta vida han provocado muerte. Esto es bien extraño porque aquí las palabras se mezclan entre vida, muerte, lo peor que alguien puede vivir en esta vida es pensar en la muerte. Y algunos dicen, no, yo no pienso en la muerte porque quiero vivir. Entonces, hay un ángel designado a evaluar quién es el que vive para hacer morir, o que vive para dañar, o para matar y destruir. Entonces, acá nos habla, ¿cierto?, de un gemelo, un chivo expiatorio igual. Por eso que ustedes ven en la imagen a un sumo sacerdote, o sea, el sumo sacerdote y también a dos sacerdotes que le acompañan, y que cada uno tiene la forma de poder evaluar que todos nosotros tenemos esta dualidad del bien y del mal, y que hay un animal que una parte oscura, negativa, que yo se la tengo que entregar al Creador para que me ayude a corregirla, y hay otra que simplemente la dejo ser, la dejo irse al desierto, y que ella haga o viva o coma todo lo que quiera, pero en el fondo el resultado es la muerte de, ¿cierto?, este ser que es apresado y capturado por esta entidad demoníaca. Entonces, aquí nos habla a nosotros de algo bien profundo, bien misterioso, porque nos está diciendo que hay ángeles y hay demonios que están esperando que la persona termine de vivir para poder ellos actuar influenciados, ¿cierto?, por esta fuerza demoníaca para poder seguir causando muerte, buscando recipientes que no quieran amar la vida. Entonces, amigos, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Usted se preguntará, bueno, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, tengo que saber que después de la muerte hay vida. Eso es lo primero que debo saber. Segundo, que después de la muerte, o sea, la forma que yo muero o la forma que yo entrego mi vida para que sea contabilizado o cerrado mi ciclo o mi círculo, es que yo tengo que aprender a vivir. ¿Cómo se aprende a vivir? Primero tengo que saber las leyes de la vida. Las leyes de la vida son reglas que el Creador me dice, mira, esto vas a hacer y esto no vas a hacer. Si tú vives de acuerdo a lo que yo te estoy diciendo, tú vas a tener esta vida. Si tú no cumples esto, tu vida va a ser como que si fuera una vida muerta. Y ahí ya la cosa nos cambia. Nos está diciendo el Creador, tu vida puede ser de vida o puede ser una vida de muerto. Entonces, ¿qué significa? Que si tú vives una vida de vida, vas a encontrar la vida eterna, y por otro, si tú deseas la muerte, vas a vivir en muerte. ¿Qué significa? Volver a entrar y salir en este círculo vicioso que es la vida y la muerte, entrando y saliendo en este círculo que llamamos la rueda de la vida. Algunos se asustan y dicen, a ver, usted me está hablando de reencarnaciones y esas cosas. Estamos hablando de la transmigración de las almas, ¿sí? La Kabbalah y la mística, y sobre todo en la escuela, estudiamos este tema, no nos escandalizamos ni estudiamos. Lo que sí le podemos decir claramente que nosotros no creemos, ¿cierto?, en la reencarnación a la manera o planteada de otras religiones. ¿Ya? Nosotros estamos basados en lo que la Torá nos dice a través de la mística y la Kabbalah.
¿ya? Claro, para una persona que no escucha por primera vez y de la religión, lo primero que va a rajar vestido, va a decir esto es blasfemia, no importa que piense eso. Ya nosotros acá esto no lo estamos imponiendo como regla, como algo que tiene que usted creerlo si es de vida o muerte. No, si usted cree, bien, y si no cree, bien, para usted. Bien, nosotros aquí estamos exponiendo lo que nos dice la Torá. La Torá nos dice y nos enseña que para poder vivir bien, debo cumplir reglas. Y estas reglas, estas bendiciones, esto es lo que llamamos nosotros Torah, que nos enseña a poder vivir, nos dice a nosotros que es la forma de poder entregar mi chivo expiatorio, mi yetzer hará, mi inclinación al mal, de una manera santificada. O la otra es irme, ¿cierto? Mi lado malo, arrastrarme con mi vida directamente al desierto para que me atrape una entidad demoníaca y obviamente que me atormente por un tiempo. Ahora, nosotros, antes de cerrar esto, nosotros decimos, a ver, el Creador bendito sea nos ayude, porque cuando habla de Azazel y de estas entidades, lo primero que nos dice que algo ocurrió, hay algo espiritual que ocurrió, que nos cuenta la Kabbalah, que hay ángeles que le dijeron al Creador que el hombre iba a fallar, para que él creaba al hombre, al ser humano, sabiendo que él le iba a fallar. Y estos ángeles le dijeron al Creador, nosotros te aseguramos que somos superiores a los humanos y ellos, teniendo un cuerpo de materia, de biología, de huesos, de nervios y órganos, son inferiores a nosotros, y nosotros que tenemos mucha más sabiduría, si nosotros descendemos a la tierra, nosotros seremos capaces de superar a estas fuerzas humanas, y que el Creador se va de cierta manera a arrepentir, no se lo dijeron explícitamente, pero de cierta manera se va a arrepentir de ponerle tanta atención a unas criaturas inferiores comparados con estos ángeles poderosos. Resulta que el Creador les dijo, perfecto, los seres humanos van a tener que hacer su trabajo de reparar, de establecer esto de vivir, de acercarse, de enmendar, de reparar su falta de alguna manera. Pero ustedes, si tanto explican que pueden superar a los humanos, ustedes tienen la libertad, y si insisten en querer bajar, yo les digo de inmediato, ustedes abandonan estos lugares celestiales y ustedes no vuelven más. Y estos ángeles, este grupo de ángeles, les dijo al Creador, nosotros vamos a descender y vamos a demostrar que somos superiores a los humanos. Cuando descendieron se dieron cuenta que habían factores que ellos no habían pronosticado, y ellos empezaron a sentir todas las emociones, empezaron a sentir toda la fuerza de la materia, y nunca más volvieron y retornaron al mundo espiritual, porque corrompieron sus propios cuerpos. Y aquí hay un tema que nos habla acerca de los ángeles caídos y aquellos nefilim, ¿cierto? Que ellos, de hecho hay una sección ahí que está en el canal, que ustedes lo pueden ver, que se llama Extraterrestres y el Nuevo Orden, y acerca de las ciudades flotantes y el trono de Satanás, que son temas bastante interesantes que están disponibles allí. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice la Cábala que estos ángeles eran tan fuertes y tan poderosos, entre ellos era Usa y Azael, que cada vez que ellos quedaron atrapados en esta dimensión del tiempo, fueron afectados por el pecado, y que ellos quedaron atrapados y encerrados en la maldad, y que cada año, el hombre tiene la oportunidad de rectificar su maldad. Ellos no pueden rectificar su maldad. ¿Por qué es esto? Porque los seres humanos somos enviados a este mundo no de una manera arrogante, no de una manera orgullosa, sino que estamos aquí reparando un daño que hicimos en un pasado remoto, y que el Creador nos dice a nosotros que si queremos descender para reparar o quedarnos en este plano espiritual. Todo lo que estoy hablando le puede parecer locura, y sí, es locura, porque
ya entramos a hablar en estas porciones, en estas parashot, de temas que van más allá de nuestra comprensión humana. Lo que sí les podemos decir, como escuela de misticismo hebreo, que vivir en esta vida de manera alocada como una cabra o como un macho cabrío nos va a llevar a dos cosas. Primero, nos va a llevar a un desastre, nos va a llevar a una vida totalmente de muerte creyendo que es de vida, y la forma que voy a morir, eso yo no tengo contemplado cómo va a ser, pero si es así va a ser con mucho dolor. Por otro lado, nos dice a nosotros que podemos vivir y entregar nuestra inclinación, ¿cierto?, al mal, nuestra inclinación propia, interna de un ser humano, se lo podemos entregar a Dios como ofrenda para que Él nos ayude y nos enseñe a poder regular para no tener que sufrir este tipo de muerte. O sea, aprender a vivir. ¿Qué te parece? Hay algo que esto nos podría llevar, ¿cierto?, a muchas preguntas, muchos temas de qué es lo que pasa después, si realmente veo un túnel, qué es lo que veo el paraíso, qué es lo que veo, a dónde me voy, el infierno y esas cosas que dice la gente. Bueno, primero preocúpate en vez de, les decimos a todos, a todas las personas, hermano, me preguntan, ¿existe el infierno? ¿Por qué estoy preocupado de eso? Preocúpate en vivir. Si ustedes se fijan, si ustedes observan, en los 5 primeros libros, y especialmente en el libro de Levítico, que es el libro del servicio al Creador, en ninguna parte me habla del infierno, no me habla ni siquiera de un cielo. De hecho, en la Torá ni siquiera me habla de un paraíso, de recompensa, de nada, no me habla de nada. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Israel, no está preocupado en si hay o no recompensa. O sea, él no trabaja o no vive basado en cómo yo voy a vivir en el otro mundo. Yo me tengo que preocupar en cómo vivo aquí primero. La gente quiere saber mucho del cielo, quiere saber mucho de cómo es allá, de cómo va a ser la recompensa, pero aquí se está despreocupando de cómo vivir. Entonces, cuando a mí me preguntan, hermano, ¿la Biblia o la Kabbalah te habla del infierno? Sí, te habla de 7 infiernos incluso, pero no es como los infiernos que se conoce, por ejemplo, en el cristianismo, o en el Evangelio, o en la Iglesia Católica, o los mormones, o lo que sea. No te está hablando de esa forma. Sí te habla de 7 infiernos, pero no como lo plantea la religión. La mística te habla que estos infiernos cumplen un puro propósito y que algunas almas pueden caer ahí porque no aprendieron a vivir acá. Entonces, si alguien nos pregunta, oye hermano, ¿y esto del infierno existe? ¿Qué clase de criaturas viven? ¿O cómo es el paraíso? La verdad es que el místico sí estudia estos temas, pero no son temas que a él le quite el sueño. ¿Por qué? Porque para el místico, o para el postulante, o para el estudiante de mística, lo que más nos debiera preocupar a nosotros es aprender a vivir aquí, en lo que tenemos, en este mundo físico, de saber cómo ser como los demás, cómo ser como persona y esas cosas. Y luego, cuando venga la muerte, bueno, ahí se me va a pesar y se me va a definir si realmente soy digno de entrar al paraíso o no. Bien, entonces, la preocupación máxima que debemos tener nosotros hoy día es aprender a vivir. ¿Y cómo se aprende a vivir? Aquí está la clave. Levítico capítulo 16, Levítico capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20. Aquí nos dice en todo el libro del Levítico cómo yo debo acercarme al Creador, aprender a vivir, no cometer transgresiones. Me habla mucho de los pecados sexuales, me habla mucho de las transgresiones y los pecados que tienen que ver con la carne, con la mente, con cosas que son transgresiones muy graves. El Creador me dice, estas cosas tú no las tienes que hacer. Y si tú la haces, va a tener esta consecuencia y tienes la oportunidad ahora de arrepentirte, de enmendar el daño, para que tú puedas aprender a vivir y no te llegue la muerte de una manera cruda y después de la muerte se sepa a dónde vas. ¿Ya? Porque esto no termina aquí, esto recién empieza después de la muerte. Bien, así que amigos, de verdad que muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar la Torá y que nos acompañen siempre en la Escuela de Misticismo Hebreo. Pueden ver nuestras redes sociales en la descripción del video, y también si usted siente en corazón de poder hacer un aporte voluntario, lo que usted sienta, ya hay algunos que dicen, hermano, mira, no, yo esto es lo que puedo entregar. No importa, lo que usted sienta de corazón, está también la forma de hacerlo.
Bien, así que no se olvide de compartir este video y de ver todo el material que está disponible en el canal. Muchas bendiciones, me despido.